Dios les bendiga, hermanos. Es un gustazo nuevamente estar acá compartiendo palabra de Dios. En esta noche vamos a tener un estudio acerca de dos textos. No sé si ahí está el tema ya, ¿sí? ¿Somos justificados por la fe, como dice Pablo, o por las obras, como dice Santiago? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tocar dos textos. Romanos 3:24. Lo vamos a leer, hermano, los dos textos y después vamos a orar. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué dice? Por gracia. Amén. Hoy nos vamos a ir a Santiago 2:24. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a orar. Bendito Padre, buen Dios de los cielos, en esta hora, Padre Celestial, le damos las gracias por un día más de vida, por tenernos en el lugar perfecto, oh Dios. En este momento, Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, esa palabra preciosa, que salgamos de este lugar edificados, Padre bendito, que salgamos instruidos, oh Dios, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que me utilices como un instrumento y que reconozca a Carolina que toda gloria y honra, Señor, le pertenece exclusivamente a usted, porque usted es el que vino a morir a la cruz del Calvario. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Estos textos, hermanos, a simple vista dirían como que no están de acuerdo, amén, o como aparentes contradicciones. En Romanos, Pablo nos está diciendo que nosotros somos justificados por medio de la fe. Pero si nos vamos a la epístola de Santiago, Santiago nos dice que somos justificados por las obras. Ahora, bueno, ¿somos justificados por la fe o somos justificados por las obras? ¿Está en lo correcto Pablo o está en lo correcto Santiago? Todos nosotros debemos de conocer, hermanos, que la palabra de Dios jamás se va a contradecir. ¿Por qué? Porque dice en 2 de Pedro 2:19, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, no podemos nosotros dudar de que hay una contradicción. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, la cual haces bien, dicen, en estar atento, como una antorcha que alumbra en nuestros corazones, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Por qué Pablo estaba diciendo que la salvación era por fe y por qué Santiago estaba diciendo que la salvación era por obra? Hermano, hay que ir al contexto. ¿Qué es el contexto? Saber por qué se dijo, cuándo se dijo, a dónde se dijo, qué estaba sucediendo en ese momento. Entonces, cuando Pablo escribe, por ejemplo, tenemos Efesios 2:8, todos lo podemos, que dice que por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento, hermanos? Estaba sucediendo de que la iglesia estaba queriendo ganar la salvación por obras. Ellos estaban trabajando y queriendo hacer aquí y allá para ganar salvación. Entonces, cuando Pablo les dice, miren, la salvación es por fe. No importa lo que ustedes hagan, sus mejores obras son para el Señor, ¿como qué? Como trapos de inmundicia. ¿Sabía usted qué es un trapo de inmundicia? Es algo asqueroso, hermano. Un trapo de inmundicia es como un trapeador, que usted ha trapeado vómito.
Un trapo de inmundicia puede ser, y discúlpenme la comparación, pero es así, una toalla femenina usada. Eso es un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia en el tiempo bíblico lo colocaban en un chorro público y ahí pasaba la gente y se andaba un grano, una chira, no sé si entienden, por grano o chira, ahí se lavaban y se limpiaban con ese trapo y lo colgaban, era lo más sucio. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en el momento cuando Pablo escribe Efesios, escribe Romanos? Que la gente se estaba yendo por las obras, creyendo que la salvación era a través de las obras. Y el hombre, hermano, ha tratado toda la vida de ganar la salvación por obras. Nosotros venimos de una iglesia, la tradicional, que se nos enseña que hay que hacer grandes obras. Mucha gente se va hincada de un lugar a otro, se pelan las rodillas, creyendo que así van a alcanzar salvación y vida eterna. Con ese problema se enfrentó Martín Lutero. Todos hemos estudiado lo que hizo Martín Lutero. Este era un monje alemán que él le habían enseñado que Dios era un Dios justiciero. Era un viejito con un azote. Y él decía, no importa lo que yo haga, yo siempre siento que el Señor me va a castigar. Pero él comenzó a leer las Escrituras y leyendo Romanos 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá, él se dio cuenta de que la salvación no era por obra, era por fe. Y se levanta este tipo y comienza a escribir 95 tesis. Estas 95 tesis las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Y qué decían las 95 tesis? Hablaban acerca de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un documento que era firmado por el Papa y llegaban a las casas de las personas y les decían, si usted da tanto de dinero, usted tiene perdón de pecados tantos años. Incluso podían pagar los pecados de los que estaban en el purgatorio. Entonces, estas 95 tesis las hace Martín Lutero y un 31 de octubre de 1517 las clavó en esa catedral. Y fíjese que hasta dónde fue Martín Lutero, él nunca quiso que la iglesia se dividiera, porque las tesis las hizo en latín, y latín era el idioma que hablaban nomás los religiosos. Pero él estaba diciendo que la salvación no era por obra, que la salvación era por fe. Y ahí se levantó una gran protesta, y pues estas 95 tesis llegaron a manos del Papa que estaba en ese momento, que era León X, y dijo, no, son locuras de un monje alemán que está borracho, dijo, ya se le va a pasar y ya va a cambiar de opinión. Pero Martín Lutero nunca cambió de opinión, sino que esas 95 tesis sí cambiaron la dirección. Afectó tanto pues al continente europeo. Bueno, la cosa es que cuando el Papa León X leyó las 95 tesis y que les tiraba allí que la salvación era por fe, no por vender las indulgencias, se molestó tanto que en abril de 1521 lo excomulgan. Muchos creemos que excomulgar es que lo han apartado, pero no, excomulgar no es expulsión. Excomulgar, ellos se adjudican que tienen el poder para decir qué persona va o no va al cielo, qué persona tiene derecho a estar en el reino de Dios y quién no. Entonces, eso hicieron con Martín Lutero. Pero gracias a este hombre, yo siempre que es el 31 de octubre, que está la gente allí celebrando el cumpleaños de Satanás, porque eso se celebra el 31 de octubre, hermano, yo estoy celebrando la reforma protestante de Martín Lutero. Fue un 31 de octubre donde este tipo vino a cambiar la historia de la iglesia. Pero ¿a qué vamos, hermanos? Que Martín Lutero sabía también que la salvación era por fe. Entonces, ahora, si nosotros estudiamos a Santiago, como les repito, ¿qué estaba sucediendo en el tiempo de Santiago? ¿Por qué Santiago dijo que la salvación era
éramos justificados por las obras. El problema con Santiago en el tiempo o el contexto, hermanos, es que en ese tiempo muchos decían que eran cristianos, pero veían la necesidad y la pasaban desapercibida. Entonces Santiago decía, ¿cómo yo voy a creer que esta gente tiene fe si ve la necesidad del hermano y no acciona? Porque la fe o las acciones, hermanas, son los que adornan nuestra fe. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver Santiago 2:14. Veamos Santiago 2:14. Vamos a leer todo el Santiago desde 2:14. ¿Lo tenemos? Dice así. Aquí está escribiendo Santiago y les dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha o de qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué estaba sucediendo acá, hermano? Como les repito, profesaban tener una fe verdadera, pero eran ajenos a las necesidades de los hermanos. Entonces, también Cristo, hermanos, se preocupó por esta situación. Usted ha leído, por ejemplo, Mateo 7:21, ¿qué dice? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, profesar no cuesta. Decir que soy cristiano no cuesta. Decir que soy salvo no cuesta. Y el Señor está diciendo aquí, una cosa es decir, otra cosa es hacer. Y el Señor estaba preocupado, ¿por qué? Porque muchos eran en ese entonces religiosos como los fariseos, pero no hacían nada por el pobre, por los necesitados, por las viudas. Entonces, la fe, hermano, siempre va acompañado por obras. La verdadera fe va acompañada por obras. Ahora, las obras, hermano, no contribuyen a la salvación. Eso todos lo sabemos, ¿sí? Nadie es salvo por obras. Pero sí sabemos que las obras cuentan desde el momento que tú recibes a Cristo. Como tú, Señor, como tú, Salvador. ¿Por qué? Porque fuimos creados para buenas obras. El Señor Jesús proclamaba una fe, pero a la vez Él obraba. Él andaba sanando, veía la necesidad, vio que aquellos más de 5,000 personas no habían comido. ¿Y qué hizo Él? Multiplicar, obró. Él no solo decía, yo creo en mi Padre Celestial, porque Jesús vino a dar testimonio de nuestro Padre Celestial. Y Él no solo decía, yo creo en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en este momento? En ese momento, Pablo estaba diciendo, miren, son salvos por fe. No pueden andar ustedes haciendo grandes obras para alcanzar salvación, porque sus mejores obras sin la fe son como trapos de inmundicia.
Pero Santiago les decía, ustedes proclaman que tienen una gran fe, pero ven la necesidad del pobre. ¿Y a dónde está esa fe? Porque ¿qué es fe, hermano? Fe es una mezcla de amor. Si usted tiene fe y si Cristo está dentro de usted, pues usted va a actuar y va a ver la necesidad del hermano. No sé si ustedes han leído acerca de Mahatma Gandhi. Fíjese que él dijo algo. A mí me gusta el Cristo, dijo, pero no me gustan los cristianos, porque son muy diferentes a Cristo. No sé si entendió el mensaje. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, hermano. Entonces, eso es lo que se estaba dando en ese momento. Vea el versículo 14 siempre de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjese que aquí Santiago nos está diciendo que hay dos tipos de fe. ¿Podrá la fe salvarle? Está diciendo. ¿Por qué decimos que aquí él está hablando que hay dos tipos de fe? Porque si usted se va al versículo 17, vea el versículo 17 que dice, así también la fe, si no tiene obra, es, o sea que hay una fe verdadera, viva, eficaz, y hay una fe muerta, una fe falsa, una fe que no salva. Entonces, ese era el debate de Santiago. Ustedes dicen que tienen fe, pero no están obrando. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Es una fe muerta? ¿Una fe que no da vida? ¿Una fe que no salva? Santiago jamás iba a estar en contra de las enseñanzas de Pablo, ni Pablo iba a estar en contra de las enseñanzas de Santiago. ¿Por qué? Por lo que dice segunda de Pedro, hermano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea que los hombres no trajeron la palabra, sino que fue traída ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo, y ellos no se van a equivocar, nunca van a estar en desacuerdo porque toda la palabra es la unidad, es Cristo. Entonces, aquí está hablando de que si, hermano, ¿de qué les aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá esa fe salvarle? Si es una fe muerta, claro que no va a poder salvarle, hermano. Pero veamos el versículo 15 y 16, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y sacialos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice después? ¿Será, hermano, que podrán las palabras llenar un estómago vacío? Si un hermano tiene frío, usted le dice, ay, voy a orar para que te sientas calientito. Eso se refería Santiago, perdón. ¿Cómo ustedes dicen que tienen fe si no obran? ¿Será que esa fe los puede salvar? Había un debate allí, hermanos. Porque nosotros fuimos creados para buenas obras. Y es lo que Santiago en ese momento estaba diciéndole, ustedes tienen una fe sin obras, esas son palabras sin hechos. Vea la preocupación que tenía Santiago en ese momento, la preocupación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, cuando dice no todo el que dice, sino que es el que hace. La misma preocupación tuvo Juan. Si nosotros buscamos a Primera de Juan, busquemos ahí Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de qué, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjese que cuando yo estaba leyendo este texto, se me vino a la mente el buen samaritano. Yo sé que usted ha leído el buen samaritano.
y dice que le robaron y golpearon a un hombre. ¿Y quién pasó ahí primero? Cuando estaba él golpeado, un sacerdote. Y dice que solo lo vio. Me imagino que ese hombre estaba sangrando, herido. Solo lo vio y dice que pasó de largo. Después, ¿quién pasó? Un levita. Igual lo vio y pasó de largo. ¿Sabía usted que el sacerdote y el levita representaban a los cristianos? A los que tienen fe, a los convertidos, a los que no salían de la iglesia, a los que predican, porque eran sacerdotes. Los levitas eran la línea de sacerdotes y pasaron de largo. ¿Y quién dice que se acercó después? Un samaritano. Los samaritanos no los querían los judíos. Él representa al inconverso, al que no tiene a Cristo. Y dice que cuando vio a aquel hombre, dice que lo ayudó, lo limpió, lo atendió y lo llevó a un lugar y todavía les dijo, cuídenme a este hombre y les voy a dejar dinero y si cuando yo regrese pues no les ha alcanzado, yo les pago. Va a ser terrible, hermanos, que de las sillas de la iglesia se llegue al infierno. O de un púlpito se va uno al infierno. Porque muchas veces solo profesamos, solo predicamos, pero no accionamos. Y la palabra de Dios, el buen samaritano, es una gran enseñanza, hermano. No sé cómo nosotros nos podemos llamar cristianos y que tenemos gran fe y vemos la necesidad de alguien y solo pasamos de largo. Muchas veces a uno le hablan por teléfono y mire, hermano, fíjese que tal pastor está enfermo. ¿Sabe por qué le hablan a uno, hermano? Porque a veces necesitan acción, ayuda. Pero nos gusta predicar, nos gusta leer, nos gusta identificarnos. Pero estaba diciendo Santiago, porque estamos ahorita con Santiago. ¿Podrá esa fe salvarte? Si es una fe triste, una fe vacía, una fe no salvífica. No es que estaban en desacuerdo, es que los dos estaban en posiciones diferentes con esta gente de las iglesias, hermanos. Hay gente que cree que va a ser salvo por hacer grandes obras. Dicen que Pablo Escobar cada fin de año recogía el montón de juguetes, regalos y se los iba a entregar a los niños. ¿Será que esta es una acción con fe? No, hermano, esa es descarga de conciencia, se llama eso. Esa es una descarga de conciencia. Entonces, si aquí en este buen samaritano los creyentes se comportaron como incrédulos y el supuestamente incrédulo actuó como un creyente. Y esto sigue pasando hoy en día, esto sigue pasando hasta en las iglesias. Muchas veces vemos la necesidad y pasamos desapercibidos o de lejos, como dice allí. Veamos el versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. La fe no se puede ver, o ustedes pueden ver la fe. Si yo le digo, por ejemplo, a mi hermana Carmen, alemán, hermana, fíjese que me ve mi fe, y ella me puede decir, ¿y de qué color es? ¿Y con qué se come? Porque no se puede ver, es intangible, es inmaterial, ¿sí? Pero ella me puede decir, hermana Carolina, yo le voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Pues se puede mostrar. Para mostrar, hermano, lo que hay dentro, que se llama fe, que es ese amor, lo podemos hacer a través de las obras. Porque para eso son las obras, para demostrar. Usted siembra un árbol y este crece y usted sabe que ese es un buen árbol, ¿por qué?
Por sus frutos. Las obras son los frutos de ese amor, de esa fe. Entonces usted sabe que ese árbol es un buen árbol porque le ha visto los frutos. Entonces las personas van a saber que usted, Cristo mora en usted por su comportamiento, por los frutos. Entonces eso es lo que estaba diciendo Santiago. Tienen que haber obras porque si no son justificados por las obras, ¿por qué? Porque las obras van acompañando a la fe. Una fe sola no es fe, hermano. Vea el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo es impactante, vean. Porque ¿quién no cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios. No importa la denominación. Si usted le pregunta, mire, ¿y usted cree que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario? Sí. ¿Y usted cree que al tercer día resucitó? Sí. ¿Y usted cree que Jesús es Dios? Sí, todo el mundo cree. Pero ese creer no nos va a llevar al cielo, hermano. Hermana Carolina, no nos va a llevar al cielo, no. Porque ¿qué dice el siguiente párrafo del versículo? El mismo, también los demonios creen. Yo estaba buscando de qué manera los demonios creen en el Señor. Y sabe usted que en Marcos 1:24, lo podemos poner ahí, hermano. Marcos 1:24. Va a ver cómo los demonios le llamaron al Señor Jesús. ¿Qué dice? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirlo? Ellos sabían quién era Jesús. ¿Creían en él? ¿Que Él era el Santo de Dios? Claro que sí. También en Lucas 8:28 le dicen el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? Si ellos creen, mire. Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién está diciendo eso? Los demonios. Los demonios, hermanos, reconocen el señorío de Cristo. Si no le dijeron, pues, no nos mandes al abismo. ¿A dónde le pidieron que los mandara? A los cerdos. Entonces, por eso Santiago nos está diciendo, ¿tú crees en Dios? Mira, lo haces bien en creer, pero también los demonios creen. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de ellos? Que ellos no hacen buenas obras. Amén. Entonces, la fe va acompañada por las obras. Una fe sola no sirve, hermanos. Y veamos el versículo 20-21. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Estos dos versículos, hermanos, bueno, vamos a leerlo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjese que este versículo ha sido, digamos, un texto que ha confundido a muchos. Porque el texto a simple vista da a entender que somos justificados exclusivamente por obras, ¿sí? Pero nosotros siempre que leemos un texto, hermanos, tenemos que buscar el contexto. ¿Qué les dije que era el contexto? Es por qué se dijo, a quién se le dijo, qué estaba sucediendo en ese momento. Entonces, este texto de Santiago 2:21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, hay que buscar el contexto. Y el contexto está en Génesis. Nos vamos a Génesis 15, versículo 6. Porque agarrando solo ese texto queda a entender que somos justificados única y exclusivamente por obras, ¿sí? Pero allá Pablo nos está diciendo que es ¿por qué? Por fe. Entonces vamos a ver bajo qué contexto se escribió este texto.
¿Qué dice Génesis 15:6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue justificado cuando creyó en Cristo o en Jehová. Amén. Voy a hacer unas preguntas. Cuando se da que Abraham creyó a Dios, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años, ¿sí? Allí Abraham tenía 75 años. Cuando nace su hijo Isaac, ¿cuántos años tenía ya Abraham? 100. Entonces ya habían pasado ¿cuántos años? 25, amén. Son buenos en las matemáticas. Cuando el Señor le pide a Abraham que lleve a su hijo al monte Moriah para sacrificarlo, ¿cuántos años más o menos tenía Isaac? Tenía de 13 a 16 años. Era un jovencito, un niño que lo llevaban a sacrificar cuando Abraham llevó a sacrificar a Isaac, ¿sí? Entonces, no le pongamos 13 ni 16, pongámosle 15. Y dijimos que ¿cuántos años habían pasado ya? 25 más 15, 40 años. Ponga atención, 40 años. Cuando el Señor le dijo que Abraham le creyó y fue contado por justicia, o sea, fue justificado, fue salvo porque creyó en Jehová, él tenía 77 años. Cuando Santiago está diciendo que él fue justificado por las obras, cuando llevó a ese hijo allá al monte Moriah, ¿cuánto había pasado? 40 años de fe en Abraham. 40 años antes Abraham ya había creído en Jehová, ¿sí? Entonces, Santiago está diciendo acá que fue justificado por las obras Abraham en ese momento. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, nos justifica delante de Dios, pero las obras nos justifican delante de los hombres, porque los hombres no pueden ver la fe, pero sí pueden ver las obras. No se estaba contradiciendo Santiago con Pablo, sino que Pablo está diciendo, mira, Dios sabe que vos tenés fe y por fe sos salvo, y eso es lo que a Dios le interesa. Pero Santiago está diciendo, ¿cómo las personas van a saber que Cristo mora en ti si no accionas? Porque las acciones te identifican las acciones te identifican hacia los hombres. ¿Entendemos el contexto? ¿Amén? Entonces, por eso dice Santiago, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo. Fue justificado por las obras delante de los hombres. Eso fue notorio, hermano, eso que Abraham hizo y lo justificó delante de los hombres. Pero él ya había sido salvo y justificado por fe hace 40 años atrás. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente versículo. Hemos leído 21. Ahí me avisan cuando sea el tiempo que... Amén, amén. Entonces, la fe, dijimos, la fe nos justifica delante de Dios y las obras nos justifican delante de los hombres. Hoy vea el versículo 22 y 23. Dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe? Amén. Y vea el 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí hay una clave. Y dice el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Cuándo le creyó Abraham a Dios? Hace 40 años antes. Le creyó a Dios. O sea que fue justificado primeramente, ¿por qué? Por fe. Pero luego las obras lo justificaron delante de los hombres. ¿Yo cómo puedo saber que una persona es de buen corazón? Cuando la veo actuar por sus frutos. Entonces, ellos jamás, yo le escribí allí, vea,
¿Por qué somos justificados? ¿Por la fe o por las obras? ¿O tenía razón Pablo o tenía razón Santiago? Los dos tienen razón. Jamás la Escritura se va a contradecir y eso tenemos que guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Jamás, jamás. Vea que hay, y pone un segundo ejemplo Santiago en el versículo 25. Vamos a ver. No, leamos el 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hoy sí ya entendemos este versículo. Amén. Entonces, jamás se va a contradecir la palabra. Nosotros, dice el versículo, el hombre es justificado por las obras delante de los hombres y no solamente por fe. Porque primeramente la fe nos justifica delante de Dios. Primero es la fe y después las obras son las que adornan esa fe. Las obras acompañan a la fe. ¿Sí? Entonces, el problema de Santiago era que todos estos se iban a la fe y no hacían nada, no obraban, no hacían nada por el necesitado. Y el problema aquí con Pablo es que decían, no, hay que hacer obra, y se habían olvidado que la salvación es a través de Cristo Jesús, porque por fe somos salvos, amén, y no por obras, no solo por obras, nadie se puede salvar solo por obras. Ahora, vea el versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Hago la misma pregunta. ¿Será que Rahab, una mujer que fue, tiene varios calificativos? Rahab era una mujer gentil, una mujer pagana, una mujer prostituta, una mujer cananea. Pero, ¿será que ella fue justificada cuando escondió a estos espías y los mandó por otro camino? Hay que buscar el contexto. El contexto está en Josué. Buscamos Josué 2:8 en adelante. Ella no fue justificada por enviarlos por otro camino. Ya vamos a ver cuándo es que fue justificada. Nosotros somos justificados primeramente ¿por qué, hermanos? ¿Por fe o por obras? Por fe, amén, amén. Josué 2, del 8 al 11. ¿Tenemos? Dice así, antes que ellos se durmiesen, le voy a explicar algo. Llegan estos espías que había mandado Josué y ella pues los alberga en su casa y les da un lugarcito y los esconde. Usted ya lo leyó, ¿verdad? Los esconde, ahí durmieron esa noche y al día siguiente los manda por otro camino. Y ella les dijo, pero cuando regresen, les dice, pues nos salva la vida y todo eso, ya lo leyeron. Entonces dice el texto, antes que ellos se durmiesen, ponga atención, antes que ellos se fuesen por ese otro camino, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado donde los tenía escondidos y les dijo, 7 versículo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas, oiga bien lo que está diciendo esta mujer, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ahí póngame atención. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dios de arriba. Desde allí, ella fue justificada. Reconoció a Jehová de los ejércitos. La salvación es por fe, pero ella también fue justificada por el obrar que hizo de esconder a estos espías y enviarlos por otro camino. Amén. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos en esta noche, hermano, que si leemos a Pablo, leemos a Santiago, nosotros estamos
convencidos que jamás la Escritura se contradice. Solo tenemos que buscar los contextos. Y vea el versículo 26 que dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, ¿qué dice? Se da cuenta que hay una fe viva, una fe salvadora, una fe que obra. Pero si dice el texto, así también la fe sin obras, si no hay obras, ¿cómo está esta fe? Muerta. Entonces Santiago le está diciendo, ustedes dicen que tienen fe, pero tienen una fe muerta porque no están obrando. Y Pablo les estaba diciendo, ustedes quieren hacer obras, y la salvación es por fe. Sus obras son como trapos de inmundicia porque la salvación viene por fe. ¿Se da cuenta? Pablo y Santiago estaban peleando o luchando con dos pensamientos contrarios en ese momento. No podemos soltar una cosa de la otra. La fe siempre va a ir amarrada, unida a buenas obras. Amén. Vamos a quedar hasta aquí. Creo que ya se terminó el tiempo. Muy poquito. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios y Salvador. Y vamos a orar. Bendito Padre, buen Dios, Señor de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que la salvación es a través de ese sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, porque pusiste tus ojos preciosos en cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña, Señor, que somos salvos por gracia, por fe, por creer en ti, Señor. Pero también, Señor, hemos aprendido que Santiago estaba preocupado, así como también Juan, así como también nuestro Señor Jesucristo, que esa fe que no obra es una fe muerta. Pues, Señor, en este momento te pedimos que nos dé sabiduría, conocimiento, inteligencia celestial, Padre, para entender, oh Dios, que hemos sido creados para buenas obras. En este momento, Señor, te suplico por aquellas personas que están conectados por medio de esta plataforma, oh Dios de los cielos, y todavía no te han reconocido como Señor y Salvador, que ellos en este momento, Señor, puedan confesarte y que ellos reconozcan que no hay otro medio de salvación porque tú lo dijiste con tu propia boca. Yo soy el camino para llegar al Padre. Yo soy la verdad porque no hay verdades en religiones. Y yo soy la vida eterna. Tú que nos estás escuchando, pues en este momento te invito a que abras la puerta de tu corazón. Nadie más te puede dar salvación sino aquel que vino a morir por ti. Confiésale en este momento y dile así: Señor Jesús, yo en esta noche te recibo como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi alma. Creo con todo mi corazón que tú eres Dios y que viniste a morir por mis pecados. Me arrepiento. Reconozco que soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Sé que en este momento me estás escuchando y estás anotando mi nombre en ese libro de la vida, para cuando yo parta de este lugar pueda ir contigo. En Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador y el dueño de mi alma. Si tú has hecho esta oración, pues la palabra de Dios dice que más a todos los que le confesaron, a los que creen en su nombre, les da el derecho o la potestad de ser hechos hijo de Dios. Y todo aquel que se constituye hijo de Dios, pues no va a ver el infierno. Es una promesa que el Señor ha dado. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no va a ver la vida sino la ira de Dios.